Recording is on. Bien. Se sigue sumando gente que vuelve de la plaza, del obelisco, del festejos. Bien, muy bien. Como vamos a arrancar esto como una vez que yo les comento y les digo que nosotros vamos a trabajar sobre una normativa de CABA, estoy diciendo que es una norma que alcanza a las asociaciones civiles que tienen asiento o inscripción en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar es solamente para ese tipo de asociación civil, no así para otras provincias. Eso no significa que no haya normativa, como decía ahí bien Sonia, creo, no significa que las provincias no tengan normativas similares. De hecho, Cava recién categoriza asociaciones civiles, cosa que, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene hace mucho tiempo la división en categorías, ¿sí? O sea que no es una normativa vanguardista la que está haciendo en este momento la Ciudad de Buenos Aires, la IGJ, ¿sí? Es algo que ya viene instrumentándose en otras provincias. Y así nos vamos metiendo en lo que es la nueva normativa. Vamos a compartir, les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a trabajar sobre eso. Les quiero preguntar si todos ven. ¿Están pudiendo ver el... Sí, sí. Bien, bueno. Acá estamos viendo entonces... Esperen que me perdí ahora yo. Ahora me perdí yo. Ahí está. Listo. Estamos viendo entonces el inicio de esto. Entonces, como yo les decía, cambia significativamente, sustancialmente, cambia en la forma de gestionar, de administrar las... Perdónenme un segundo porque yo me perdí ahora conmigo. Ahí está, listo, ya me encontré. A través de la IGJ saca una resolución, ¿sí? Durante el día 18 de este mes, y después sale otra, que es la 14-2022, después esto se los voy a mandar a sus correos que escribieron, y saca una resolución conjunta con AFIP, que es la 5289, ¿sí? Que saca el día 24. Estas dos resoluciones que sacan son las que van a dar el puntapié para la modificación de las asociaciones civiles. ¿Y cuáles son esas principales modificaciones que hace la IGJ? En primer lugar, lo que hace es categorizar, ¿sí? Las asociaciones civiles según las diferentes asociaciones civiles según la categoría y las divide en tres categorías, que ahora las vamos a ver. En segundo lugar, se modifican los requisitos para el cambio de sede. En tercer lugar, se modifican los requisitos para el cambio de autoridades. Se modifican los requisitos para la presentación de inventarios y se elimina la presentación previa en alguna de las categorías. Yo les pido, hay alguien que tiene el micrófono abierto, a ver si pueden silenciarse, así es más claro. Listo, ahí está, gracias. Bien, entonces el primer punto de la resolución 14-2022 lo que hace es dividir en tres categorías las asociaciones civiles. Se dice, en sus fundamentos, en sus considerandos, establece y dice, no todas las asociaciones civiles son iguales, ¿sí? Y dice, como no son todas iguales, hay una diversidad de objetos, una diversidad de alcances, hay una diversidad de formas de funciones que hace que no sea lo mismo un comedor, ¿sí? En un barrio de la Ciudad de Buenos Aires que una cámara empresaria. Y las dos, absolutamente las dos, tienen ese mismo formato de asociación civil. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir en categorías según sus ingresos para pedirles y favorecer a aquellas que son más pequeñas que tengan un poco menos de requisitos que tienen las que son más grandes. Entonces las divide en tres categorías. En primer lugar, la categoría más baja, que es la categoría donde
se encuentran las asociaciones civiles de primer grado, las de primer grado estamos hablando de asociaciones civiles comunes, ¿sí? Que tienen asociados a personas físicas o humanas. Y van a estar comprendidas en esta categoría todas las asociaciones civiles en donde sus ingresos totales anuales no superen la categoría H del monotributo, ¿sí? ¿Por qué no pongo un número? Porque la categoría de monotributo va cambiando con los reajustes que va sufriendo nuestra economía, ¿sí? Mientras que en este momento es 4.200.000 pesos aproximadamente. Cuando modifique esto a fin de año, seguramente el 31 de diciembre cambie estas categorías, se va a aumentar esta categoría. Entonces nosotros no tenemos que pensar en un número determinado, sino que tenemos que pensar en esta categoría, en lo que signifique esa categoría al momento del cierre de ejercicio. Entonces, si nosotros trabajamos, somos parte, asesoramos o digamos, somos contadores o contadoras de una asociación civil que tiene sus ingresos anuales menores en este momento a 4.200.000 pesos, estamos categorizadas como categoría 1. ¿Sí? Si nosotros somos parte de una asociación o asesoramos a una asociación que tiene ingresos entre categoría H y 10 veces ese monto, ¿sí? O sea, multiplicamos 4 millones por 10, estos serían 42 millones, todo eso entramos en lo que es la categoría 2, ¿sí? Y como tercera categoría es todas aquellas asociaciones que superan este monto de 10 veces el monto de 4.200.000 y a su vez todas las que sean constituidas en el extranjero, las cámaras, federaciones y confederaciones, que vendrían a ser categorías, que vendrían a ser asociaciones de segundo y tercer grado. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahí están hablando. Y si ya está en la a ver, vamos a ver preguntas. A mí me gustaría como avanzar con el tema y después vamos haciendo las preguntas. Si quieren, vayan agregándola al chat y yo después voy haciendo preguntas. ¿Hay algo que les pueda comentar? ¿O seguimos? Bueno, seguimos así y después hacemos váyanse anotando las dudas. Entonces, categoría 1 hasta 4.200.000 en este momento. Las nuevas que se crean ahora entran en categoría 1. ¿Sí? Las nuevas entran en categoría 1, ¿sí? Y todas aquellas que tengan de 4 millones hacia abajo. La categoría 2 va entre 2 millones, entre 4.200.000, categoría H actual, y 10 veces ese monto, 42 millones. Y la tercera categoría son todas las que superen ese monto, más todas las asociaciones de segundo y tercer grado, así como las cámaras, así como las extranjeras que están radicadas en nuestro país. ¿Sí? Y así se van a dividir estas categorías. Cada categoría va a tener sus propias características y va a tener sus propios requisitos. ¿Y qué es lo que cambia en la categoría? Según la categoría es lo que vamos a ver a continuación. Cambios de sede, ¿sí? Una de las primeras cosas, ustedes si no saben yo les cuento, pero la mayoría tiene que saber, es nosotros cada vez que realizamos alguna modificación, ¿sí? A veces cada vez que realizamos una modificación que tenga que ver con los datos registrales de nuestra asociación, tenemos que inscribirla en IGJ. Si nosotros cambiamos el domicilio o la sede, si nosotros cambiamos las autoridades, si nosotros cambiamos el objeto o agregamos objeto, si reformamos el estatuto, cada cosa que hagamos, si cambiamos el cierre de ejercicio, todas aquellas cosas que nosotros vayamos haciendo que modifican el dato registral, tenemos que inscribirlo en la IGJ. La IGJ es la única provincia que es precalificada. ¿Qué significa la precalificación? Significa que un profesional, sea escribano o escribana, abogado o abogada o contador o contadora, según el trámite, tiene que realizar un dictamen, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos que por cada vez que hacemos una modificación en el registro o en algún dato registral, tenemos que hacer un trámite precalificado en la IGJ. ¿Sí? En este caso, lo primero que cambia en este caso es en el cambio de sede. ¿Sí? Entonces, la primera modificación que vamos a ver es cuando cambia la sede de una asociación. Actualmente, ¿sí? ¿Qué tenemos que presentar? Tenemos que presentar un formulario, el dictamen que les estoy contando y un instrumento que vendría a ser el acta donde está el cambio de sede. Esa acta que se presenta tiene que tener ciertos requisitos, ¿sí? Tiene que estar certificado o puede estar transcripto por el profesional que hace el trámite, ¿sí? Tiene que estar certificado por escribano. Tenemos varias formas de presentar ese instrumento o esa acta de donde está el cambio de sede. ¿Qué pasa con la categoría 1? ¿Sí? Acá empieza a modificar y viene a decir, todas aquellas asociaciones civiles que formen parte de la categoría 1, o sea que su ingreso anual sea menor a 4.200.000 pesos, van a poder evitar lo que se llama dictamen profesional. Esto significa que les saca la obligatoriedad de que un profesional participe de manera obligatoria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos una asociación civil de categoría 1, el dictamen profesional, que es obligatorio para todo trámite registral en IGJ, no lo vamos a necesitar. También facilita que el instrumento, ¿sí? O sea, o el acta donde se produce ese cambio de sede, en vez de hacerlo siempre certificado por escribano, como es hoy, o transcripto por un profesional, que también necesitamos sí o sí intervención, lo pueda certificar la propia persona que les recibe el trámite en IGJ. Entonces también reduce de alguna manera el costo de certificación, ¿sí? O de armado de instrumento. Y después agrega un requisito que tiene que ver con generar una declaración jurada que dice conforme modelo, que todavía no está ese modelo. Hay que hacer una breve declaración jurada que también tiene que estar certificada por lo mismo. O sea, se los puede certificar la persona que está en la IGJ. Entonces, todas aquellas asociaciones civiles que entren en la categoría 1, cuando hagan su cambio de sede, van a poder eliminar de sus requisitos el dictamen profesional. Esto hace que el profesional, que nosotros como asociación civil no tengamos la obligación de contratar a un abogado si es que no queremos. Claramente, estos trámites son burocráticos y a veces es mejor que derivarlo a un profesional, pero en este momento la IGJ da la apertura para que nosotros podamos hacerlo nosotros mismos. También existe una modificación en los que son el cambio de autoridades. Cuando nosotros vamos a cambiar una autoridad, ¿y qué significa cambiar una autoridad? Significa que nosotros tenemos una comisión determinada, tenemos una comisión directiva en donde tenemos nuestras presidente, secretario, tesorero, vocales y además tenemos revisores de cuenta. Cada vez que nosotros hacemos una modificación de eso, ya sea porque se vencieron los mandatos, ¿sí? O bien porque de alguna manera hay una renuncia o hay, como, no sé, hay un problema que alguien se va y se reemplaza y demás, si no se puede hacer el régimen de reemplazo que establece el estatuto y hay que modificar varias cosas, también hay que inscribirlo en la Inspección General de Justicia. Entonces, en esta situación pasa lo mismo, necesitamos primero un formulario de presentación, después es un trámite que requiere un dictamen profesional de la misma manera que el otro, como cada trámite en IGJ, tenemos que presentar el instrumento que es el acta determinada, con todos los requisitos que requiere este trámite. Además, tenemos que presentar una nómina y además tenemos que presentar las PEP, que son las declaraciones juradas. ¿Qué hace esta norma? Lo que dice es, bueno, si vos formás parte de la categoría 1, ¿sí? Te va a pasar lo mismo que con el cambio de sede. Vas a evitar, o te vamos a condonar, llamémoslo de esa manera, vamos a evitar que vos presentes un dictamen profesional. Siempre y cuando, y ahí viene el tema, estés al día con las autoridades, o sea, que tengas inscriptas las autoridades.
También te piden que los administradores estén inscriptos, ¿sí? O sea, en realidad es más o menos lo mismo. O sea, lo que te piden es, vos podés evitar este dictamen profesional, pero tenés que estar al día con todo, ¿sí? Mientras vos estés al día con todo, entonces nosotros te vamos a dejar que vos no nos traigas un dictamen profesional. Y eso te reduce el costo de pagar un profesional que te haga un dictamen. Y a su vez te da la misma facilidad para que el instrumento, o sea, el acta donde está en la designación de autoridades, vos puedas certificarla con la Inspección General de Justicia. Esos son los dos trámites que se modifican en cuanto a sus requisitos para la categoría 1 solamente. Estamos hablando, si somos una categoría 2 o una categoría 3, nos quedamos como estábamos. Y acá es lo que cambia más fuertemente, ¿sí? Que establece que también vamos a hacer una introducción al tipo de trámite que nosotros estamos trabajando. Hasta el momento, la IGJ era la única provincia o jurisdicción que nos pedía previa y posterior de una asamblea. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a hacer una asamblea para aprobar el balance, ¿sí? Una asamblea ordinaria para aprobar el balance o cambiar autoridades. Nosotros teníamos, si somos una asociación, que hacer dos trámites. Primero, decirle a la IGJ que lo vamos a hacer. Eso se llamaba previa. Y después le decíamos a la IGJ que lo hicimos. ¿Sí? Eso era lo que se llama presentación previa y presentación posterior. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires esto no lo tiene, ¿sí? Entonces, con esta modificación lo que nos dice es que tanto la categoría 1 como la categoría 2 no van a necesitar armar su legajo de previa y posterior, sino que no van a tener que avisar antes que van a hacer la asociación, que van a hacer la asamblea, sino que directamente, una vez que hacen la asamblea, van a tener que presentar los papeles posasamblearios, ¿sí? Entonces reduce efectivamente un trámite, ¿sí? Reduce de los dos que tenían que hacer las asociaciones civiles. Entonces, cuando yo voy a hacer una asamblea, antes tenía que avisarle a la IGJ que las iba a hacer. En este momento, si soy categoría 1, no le voy a avisar. Voy a hacer la asamblea y una vez que termino la asamblea, tengo 30 días o 15 días, depende, no recuerdo, creo que son 30 días, para avisarle a la IGJ que hice la asamblea. ¿Y qué tengo que avisarle a la asamblea, a la IGJ? Tengo que mostrarle el acta donde convoco asamblea. Tengo que avisarle y mandarle los estados contables. Y tengo que mandarle el acta de asamblea, ¿sí? Le mando el acta de convocatoria, le mando los estados contables y le mando el acta de asamblea, ¿sí? Pero no se lo mando antes, se lo mando todo junto cuando termino la asamblea. Esto rige así para la categoría 1 y para la categoría 2. Mientras que para la categoría 3 se sostiene el legajo preasambleario. ¿Qué significa esto? Si yo soy una cámara, una federación, una confederación o soy una asociación civil grande, hoy que estamos futboleras, llámenle Boca River, San Lorenzo o cualquier otra institución que tenga ingresos superiores a, en este momento, 42 millones de pesos anuales, voy a tener que continuar haciendo el legajo preasambleario. ¿Qué significa este legajo preasambleario? Que yo voy a tener que avisar con 15 días de anticipación a la IGJ que voy a hacer la asamblea, voy a tener que entregarles el acta del órgano de administración, de la comisión directiva, los estados contables y todo eso se lo voy a tener que llevar a la IGJ. Hago la asamblea, una vez que hago la asamblea, tengo 30 días posteriores para llevarle el acta de asamblea, los estados contables nuevos en caso de que se hayan modificado y la nómina de las personas que participaron. El registro de asistencia sería, ¿sí? Eso es lo que pasa actualmente para todas y eso es lo que queda solamente para la categoría 3. Entonces, si yo soy una asociación más chiquita donde no tengo esos ingresos de manera
que son la gran mayoría, claramente, ¿sí? Las asociaciones de categoría 3 son las menos. La mayoría van a entrar en categoría 1 y después en categoría 2, ¿sí? Entonces, todas ellas omiten o evitan hacer un trámite que es la previa, ¿sí? Y también evitan costo, porque de alguna manera, como muchas asociaciones no hacen esta obligación, que se llama previa, no llegan a hacer esta previa, entonces lo que hacen es presentar fuera de término, ¿sí? Entonces, presentar fuera de término sale más dinero. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo también es reduciendo costos, ¿sí? Entonces, hay como una clara línea de reducir, dentro de lo que se pueda y de la burocracia que tiene IGJ, que es un montón, los costos de, digamos, de la presentación en IGJ. Bueno, vamos a hacer un corte, porque ahora vamos a empezar con el tema balances. A ver, leo muchas palabras, no escucho nada, no está bien, no continúa. ¿Se cortó? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, te escucho bien. Bien. Diga, a ver, consultas hasta aquí, antes que arranquemos con la modificación de estados contables. ¿No? Ah, es todo porque no se escuchaba. Bien. Una consulta. Yo que soy nuevo para inscribirme, primero directo paso a la categoría 1, automático. ¿Vos tenés que armar una asociación? Sí, en CAP. Bien, entonces, como vos la estás armando, la asociación, tu primer ejercicio, vas a pertenecer a la categoría 1. Así lo establece la norma, ¿sí? Cuando nosotros recién arrancamos con una asociación, lo que vamos a hacer es pertenecer a la categoría 1, ¿sí? ¿Y esos 4.200 qué es? ¿De ingreso, de compras? ¿A qué se refiere los 4.000? No, 4.200.000, ¿sí? O sea, es anual, ¿sí? Significa los ingresos, ¿sí? El total de ingresos facturados, ¿sí? No es el resultado, no es nada. Sería el total de ingresos que yo tengo durante el año. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a consultar, a partir de alguna fecha en especial, ¿Pasa esto? digamos, claro, porque por ejemplo, yo ya inscribí la asociación, todo, ya Sí. tenemos la personalidad jurídica, pero fue el 3 de mayo, por ejemplo. Y después hubo que hacer una corrección y bueno, finalmente en junio recibimos la documentación. Bien. Entraría en la categoría 1, ¿verdad? Entraría en la categoría 1, porque vos tenés ejercicio, Bien. hay que ver en el estatuto cuándo cierra el ejercicio, ¿sí? Vos vas a tener tu primer ejercicio que va a cerrar a la fecha de ejercicio. Si cierra el 31 de diciembre, vos vas a tener un ejercicio regular desde la fecha de constitución hasta que cierre el ejercicio, claro. ¿sí? Ahí Entonces, está. ese irregular va a ser tu primer balance, que lo tenés que hacer, los balances irregulares se hacen, ¿sí? Y después empezarás la segunda etapa y verás a dónde te posicionas. Claramente, la mayoría se posiciona en categoría 1 de inicio, ¿sí? Salvo que vengamos con un aporte o con ingresos grandes, pero siempre, como les digo, en general la gran mayoría de las asociaciones civiles van a entrar en categoría 1, después va a haber una menor cantidad que van a ser categoría 2 y después van a haber muchas menos, como les digo, tienen que ser asociaciones grandes, asociaciones vinculadas a la educación, clubes de fútbol o clubes como GEVA o como algunos clubes grandes que tienen muchos socios y socias, o sea, tiene que ver con el tamaño de las asociaciones civiles. El volumen, claro. Después las cámaras, las federaciones, eso sí o sí mantienen categoría 3. Ahí me preguntaban algo de una cámara, alguien que está en una cámara, a ver, veía, Gabriela. Muchas gracias. No, por favor. Sí, Gracias. soy de una federación con bajos ingresos, debo igual, sí. Si sos de una federación, porque la calidad te lo da la federación, ¿sí? El hecho de que sea federación. Segundo grado y tercer grado
¿sí? Las asociaciones civiles tienen grados. El grado, las de primer grado son las que tienen como socios personas físicas o humanas. O sea, mi socio es una mujer, un varón, ¿sí? Esas son de primer grado, que son la gran mayoría también de las asociaciones. Las de segundo grado, como dice acá, ¿quién me decía? Sonia, las de segundo grado son aquellas que tienen como socios asociaciones civiles, ¿sí? O sea, los socios son de primer grado y eso se llaman federaciones. Y las de tercer grado son las confederaciones que tienen como socios asociaciones de segundo grado. O sea, la conjunción de federaciones hace una confederación y la conjunción de asociaciones hace una federación, ¿sí? Por el simple hecho de ser segundo y tercer grado, entro en categoría 3. Y por el simple hecho de ser cámara, que también es otra tipología, cámara empresaria que representa empresas, también tengo categoría 3, así como si son asociaciones extranjeras, ¿sí? Eso sería la calidad de categoría 3 se la da la tipología, ¿sí? No el monto. El monto es menos de categoría H por 10 o más de categoría H por 10, sería el concepto, desde el lado de ingresos. Y desde el lado de tipología sería de primer grado o de segundo y tercer grado. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya hace un rato me acabo de ingresar, estaba un poco al tanto, me perdí un poco de los temas, pero yo pertenezco a una agrupación relacionada a la salud. Joven, somos enfermeros voluntarios, Ajá, pero queremos llegar a una mira de ser una asociación. ajá. Somos extranjeros y nos hemos agrupado con esa mira. Por lo que veo que vamos nosotros, o sea, no nos llamamos todavía asociación porque no somos una asociación, todavía Bien. estamos en la nada. Tenemos 2 meses creada la agrupación. ¿Cómo sería ese traspaso? O sea, de pasar de una agrupación, porque somos nombre nada más, a pasar a una asociación. Por lo que veo, llegaremos a ser categoría 1. Claro. Ese Cuando ustedes, es uno. David habla. Sí. Bien, David, eso es como constituir una asociación civil, ¿sí? Que eso sería como para... Yo hago esas capacitaciones, suelo hacerlas, en este momento no, es otra cosa. Hay que hacer todo un trámite registral, de constitución se llama, o en realidad es de autorización para funcionar, donde ustedes tienen que hacerlo también a través de un profesional, se hace a través de escritura pública por la tipología o el objeto. Hay ciertos objetos que son inclusivos, que la IGJ sacó una resolución para poder hacerlo por instrumento privado, pero en este caso de lo que vos me contás es a través de instrumento público, necesitas dictamen, es todo un trámite específico de constitución, ¿sí? Que después, si querés, avísame y yo te lo comento a vos directamente, escribime. Eso Sí, es, estaría bueno. eso Me pongo sería, en duda porque nosotros estamos con el trabajo del voluntariado claro. y del trabajo solidario, pero estuve viendo en otros lados que hay unos que se llaman asociación de beneficencia o algo así, y estoy entre ver entre esas dos posturas, una asociación civil o de beneficencia. ¿Cuál sería la No, en diferencia? realidad no existe una sociedad de beneficencia como tal, ¿sí? El formato jurídico es asociación civil, ¿sí? Seas una sociedad de fomento, una sociedad de beneficencia. Hay un formato que se llama simple asociación, que también se puede hacer, que no tiene personas jurídicas, sino que es como un paso previo, donde es un registro que se puede hacer en IGJ, que no te fiscaliza, no te da personería jurídica, sino que te permite, como es un paso previo, que se llama simple asociación, pero es un formato, como te digo, que no tiene personería jurídica, o sea, la responsabilidad, cuando uno crea una persona jurídica, lo que está haciendo es desligando responsabilidad en una persona nueva. Una simple asociación es un grupo de personas que arman un grupo, una asociación,
pero que no llega a tener personería jurídica. Es otro formato, pero digamos, si querés, David, después lo charlamos, ¿sí? Porque bien. hoy tenemos como el tema vendría a ser esta modificación en categorías. De cualquier manera, si vos ingresás como asociación civil, en algún momento vas a entrar en categoría 1, ¿sí? Con los requisitos que tiene la categoría 1. Sí sabe que IGJ, como les digo, es un organismo que está colegiado por profesionales. Eso significa que van a necesitar, por lo general, de la ayuda profesional para poder realizar sus trámites. Algunas preguntas. Buenas noches, nosotros somos un grupo de vecinos de barrio periférico de La Plata y estamos en categoría 1 y accedemos al proceso de constitución. No entendí bien la pregunta. Si están en La Plata, es provincia de Buenos Aires, no Capital Federal, inicialmente, ¿sí? Provincia de Buenos Aires también tiene categorizadas en 1, 2 y 3. Habría que ver, digamos, cuál es el rol. Si ustedes no tienen persona jurídica, lo mismo que le decía David, es otro tema, es un tema que se hace aparte, o sea, es un trámite de constitución. Provincia de Buenos Aires, igual que Capital Federal, tiene una ley, en realidad Capital Federal no, Provincia de Buenos Aires tiene una ley, que es la 15.192, que lo que hace es promocionar ciertos objetos de inclusión que tampoco necesitan escritura, ¿sí? Eso también te pido, no tengo el nombre ahí de quién escribió, pero eso lo podemos ver también de manera, me escriben aparte y lo vemos porque eso es provincia de Buenos Aires, ¿sí? John, bien, John, eso es provincia de Buenos Aires, La Plata es provincia de Buenos Aires. Sonia dice, se crea como asociación, pero se puede tener nombre de fantasía. Sí, claro, eso es como en cualquier cosa, se puede tener nombre de fantasía. Bueno, entonces, no solo continuamos con el tema que hoy nos compete la charla. Nosotros digamos, la IGJ establece estas 3 categorías y para la categoría 1 facilita ciertas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el dictamen profesional, ¿sí? O sea, evita el dictamen profesional para trámites registrales de cambio de sede y cambio de autoridades y por su parte elimina la presentación previa, dándole más agilidad a los trámites y ahorrando unos pesos para la gran mayoría de las asociaciones civiles inscritas en Capital Federal. Por su parte, hay una modificación significativa en los estados contables. ¿Qué son los estados contables? Todos sabemos, y si no yo les cuento, tenemos que presentar una vez por año con el cierre de ejercicio, como hablábamos recién. Cuando cierra nuestro ejercicio anual, tenemos 3 meses o 4 para hacer nuestro balance anual con un contador, con una contadora. Ese balance se tiene que presentar en AFIP, por un lado, para mantener las exenciones, y por otro lado se tiene que presentar en la IGJ, ¿sí? Que es el ente de regulación. Como la búsqueda de esta norma es minimizar la problemática de los gastos que tienen las asociaciones civiles más chiquitas, lo que va a hacer IGJ dice, bueno, todos los que tienen categoría 1 van a poder, en vez de presentar un balance como lo conocemos, van a poder presentar otro tipo de balance, que en realidad no es balance. Y esto le cambia la tarea a los contadores y a las contadoras. Y lo que establece y dice, todos los estados contables de las asociaciones civiles de la categoría 1, ¿sí? En vez de hacer un balance, ¿sí? Esto que yo les voy a contar ahora no lo saca solamente la IGJ, ¿sí? Lo saca la IGJ junto con AFIP, ¿sí? Hay una resolución distinta, que es la que les nombré, yo nunca me acuerdo, tengo una memoria horrible, acá les digo, 5289 de AFIP, que lo que hace es modificar los requisitos para presentación de balances de este tipo de asociaciones. Y dicen, si vos estás inscripta en IGJ, Capital Federal, y perteneces a la categoría 1, no vas a tener que presentar el balance si no querés, ¿sí? Vas a poder presentar otro tipo de información contable. Y es un informe o estado de situación.
que tiene un detalle de recursos y gastos de tu ejercicio económico, ¿sí? ¿Qué te dice? Cuando nosotros tenemos que hacer el balance suele ser engorroso, suele ser largo. Los contadores y las contadoras tienen que hacer todo un raconto, un control de los ingresos y egresos, y tiene su costo también, ¿sí? Entonces, esta norma lo que hace es facilitar el armado de balances y dice, no armes un balance, arma en estado de situación de recursos y gastos de tu ejercicio económico, ¿sí? Eso significa que reduce el trabajo de los contadores, ¿sí? Vamos a ver después cómo se implementa esto. Ustedes recuerden que esto es una norma fresquita que recién salió de la heladera y o del horno, como lo quieran. Yo hace calor, así que prefiero la heladera. Vamos a ver después cómo se aplica, ¿sí? Cómo los contadores hacen esto. Y dicen, ¿de dónde saco este informe? Y te da la misma norma un anexo, que lo vamos a ver acá, donde dice estado de recursos y gastos, ¿sí? Y te dice, esto es lo que nos tenés que presentar tanto a la AFIP como a la IGJ, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un detalle de recursos, ¿sí? Nos dice, bueno, esto recibimos en subsidios, esto en donaciones, esto en servicios, esto en cuotas, bla, 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 ¿sí? Y vamos a presentar el total de los ingresos que tuvimos. Y por otro lado, vamos a presentar el total de gastos que tuvimos, ¿sí? Así de sencillo. Los sueldos, los honorarios, los alquileres, bla, 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 bla. Y nos va a decir este superávit o déficit que tenemos finalmente, ¿sí? Y esto solo es lo que tenemos que presentar en vez de balances, ¿sí? O J, porque eso cambia muchísimo lo que tenemos que hacer como obligación anual, ¿sí? Solamente tenemos que hacer esto, por un lado, el anexo 1, ¿sí? Esto yo igualmente, ustedes quédense tranquilos que yo no les digo hoy, porque va a ser imposible, pero mañana o pasado les armo un correo con toda esta normativa, con esta presentación, para que lo tengan, ¿sí? Entonces, dejo de tener que hacer un balance como el que conocemos y voy a hacer este estado de situación, ¿sí? Dentro de AFIP, yo voy a dejar de figurar como figuro ahora y voy a figurar con esta rotulación que se llama Asociaciones Civiles Categoría 1 y con este código, o sea que yo voy a funcionar como una categoría específica de AFIP, ¿sí? Y dice, yo lo primero que tengo que hacer es, una vez que hago la asamblea, ¿sí? La asamblea ordinaria, donde yo apruebo este estado de situación y lo voy a volcar en mis libros de inventario y balance, lo tengo que ir y presentar en IGJ. ¿Se acuerdan como decíamos, que teníamos que presentar en la posterior, ¿sí? O sea, la presentación asamblearia. Una vez que yo lo presento en IGJ, tengo 10 días para subirlo a AFIP, ¿sí? En lo que se llama presentación única de balances, que esto lo hacen habitualmente los y las contadoras, ¿sí? Pero no tengo que presentar todo el balance, sino solamente esto, ¿sí? Entonces, esto es un cambio súper significativo porque hacer los balances es toda una movida. De hecho, cuando tengo que actualizar mi asociación, en general, uno de los problemas más graves es hacer los balances históricos, ¿sí? Porque el costo es grande por un montón de cosas. Entonces, esto de alguna manera reduce toda esa problemática de armar balances para asociaciones de categoría 1. Y no solo tengo que presentar este anexo que yo les decía, sino que además nos obliga también a presentar un segundo anexo, o sea, que es el 2, que es este, que es el detalle de bienes e inversiones. Que lo ven, si lo ven, está aquí y nos dice bienes e inversiones. Acompañamos el primer anexo con este. Como les digo, dinero en efectivo, dinero en moneda extranjera, cuentas bancarias, ¿sí? Este detalle. Esto que ven acá tiene que estar certificado tiene que estar certificado por escribano, ¿sí? O sea, tiene que tener las firmas certificadas o tiene que estar certificada, yo creo que van a pedir requisito de que lo firme el contador, ¿sí?
pero esto tiene que estar certificado, estas dos cosas. Entonces, si yo soy categoría 1, lo que voy a presentar es la memoria, que siempre se presenta. La memoria, para los que no saben, vendría a ser un detalle cualitativo. Eso significa que estoy contando mis actividades de todo el año. Memoria, anexo 1 y anexo 2. En el anexo 1 voy a contar la situación de recursos y gastos, o sea, todos mis ingresos y todos mis egresos. Y del anexo 2, todo lo que es bienes e inversiones. Esto es un cambio re significativo para lo que son las asociaciones civiles. Bien. Volvemos. Voy a dejar de compartir. Bien. Consultas. A ver, ahí escribieron varios y varias. No, buenas noches, nosotros somos un... ya lo leí. ¿Dónde realizo la presentación del instrumento público? Dice Alejandro en Cava. En la IGJ, ¿sí? El instrumento público vendría a ser la escritura. Depende para qué también, pero en realidad siempre es en IGJ. No sé bien, no entiendo bien la pregunta. Si me querés explicar mejor, Alejandro, la consulta. ¿Estás por ahí, Alejandro? Para la constitución de la asociación civil. Sí, vos no, en realidad tenés que presentar la escritura pública, pero también tenés que presentar otra serie de requisitos. Tenés que presentar declaraciones juradas de PEP, dictamen, o sea, hay varios requisitos que hay que presentar, ¿sí? Después, si tenés alguna consulta, yo te mando o les mando el link con todos los requisitos, ¿sí? No es tan sencillo, no es que agarras la escritura y lo llevas al IGJ, te sacan caminando. En general, es muy raro que una asociación, depende de lo que sea, asociación de qué, ¿sí? Si son asociaciones que estén vinculadas con un club de barrio, con un apoyo a un comedor, cuestiones de género, de derechos humanos, de viejitos, centros de jubilados, todo eso en este momento está... La IGJ te ayuda mucho más que antes, ¿sí? Antes igualmente te sacaban caminando, ahora no, ahora está todo más, hay más ayuda para las asociaciones civiles que son de inclusión o para sectores o comunidades vulnerables, ¿sí? Eso después me preguntan individualmente, depende el detalle de la asociación de cada uno. Acá preguntan si esto no procede para la provincia de Buenos Aires, alguien que no tengo nombre. No, esto en provincia de Buenos Aires es así hace bastante. En provincia de Buenos Aires la categoría 1 tampoco va a presentar, digamos, no está exenta la obligación de hacer balances, pero sí no tienen obligación de presentarlo en persona jurídica. ¿Sí? Se presenta a través de un anexo que se carga por la web. El anexo 7, donde vos lo presentás después en papel, pero solamente lo firma, no tenés que presentar el balance en personas jurídicas. Es diferente la manera de presentar las cosas en personas jurídicas que en IGJ, ¿sí? La Dirección Provincial de Personas Jurídicas también está categorizada, las categorías más bajas no presentan los balances tampoco, la 1 tampoco, pero, por ejemplo, tampoco tienen preasamblearia ni nada, ¿sí? O sea, es diferente provincia de Buenos Aires, pero sí también está dividida en categorías. Para solicitar la inscripción de una asociación civil se debe realizar por medio de un contador o lo puede hacer el presidente. Vuelvo a comentarles lo mismo, Sonia, de que les dije. Hay algunos tipos de asociaciones civiles, según el objeto de la asociación civil, que, como les digo, aquellos que son para comunidades más vulnerables o ciertos centros de jubilados, clubes de barrio, organismos de derechos humanos, organizaciones que trabajan con género. Este tipo de asociaciones la puede presentar directamente las personas y lo certifica la misma IGJ, ¿sí? O sea, hay toda una forma, hay todo un instructivo que ustedes pueden adquirir desde la IGJ, que no requiere escritura pública y son más económicas, ¿sí? Mientras que si son asociaciones civiles que
no tienen esos objetos, pueden ser asociaciones civiles educativas, bueno, X, o asociaciones civiles de profesionales, bueno, lo que sea, es así, efectivamente vas a necesitar un profesional. De hecho, un contador no puede firmar constituciones, así que vas a necesitar abogado, abogada y escribano y escribana, ¿sí? Los contadores no pueden firmar constituciones, dictámenes de constituciones. También, según el tipo de trámite, puede firmar un profesional u otro. Es bastante complejo. Todo lo que es los trámites en IGJ no es tan sencillo. Pero bueno, en este caso lo que se busca con esta norma es para las asociaciones civiles de categoría 1 reducir esta problemática dentro de lo que se pueda, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con constitución de asociaciones civiles, no digamos, solemos hacer capacitaciones de este tema. En este momento, esta era una charla específica sobre modificación de normativa, ¿sí? Actual. Bien, ahí habla Analía que se tiene que retirar. Sí, un poco la idea es así, ya llevamos una horita y un poco era, ahí también hablan de Córdoba. La IGJ de Cava tiene su página, una guía para seguir los requisitos para... Sí, sí, Sonia, también tiene, por supuesto. Yo les mando el link cuando les mando el mail, ¿sí? Así que, sí, Richard. Una consulta, para inscribir una asociación, más o menos, ¿qué costo tiene, más o menos, tener un estándar en Cava? Depende, digamos, qué tipo de asociación, si va con escritura pública o no, depende de dónde hagas la escritura, el escribano te cobra distinto, es diferente. Después, si querés, de forma particular, tenés que hacerte una idea de que gira alrededor de los 100.000 pesos, más o menos. Me habían dicho algo de 200, 300, por eso yo decía era demasiado, para mí es demasiado, 200, 300. Sí, para mí sí, pero bueno, depende cómo sea, qué tipo de asociación. Si vas a hacer una cámara, por ahí es más cara. Si vas a hacer, No, depende de lo no, que... una asociación de una colectividad peruana que difundimos nuestra Bueno, cultura, gastronomía acá, bueno, sería... solamente para tener reconocimiento jurídico. Sí, sí, sí. Y más o menos tenés más o menos ese dinero. Bien, bien, gracias. Por la charla muy clara e interesante. Bueno, habrá una charla de constitución de asociación más adelante. En general, todo lo que tiene que ver con armado de asociaciones, sí la hacemos. Este año ya hicimos la última, hará un mes. No son charlas abiertas ni gratuitas. En general, las charlas sobre armado de organizaciones son capacitaciones con arancel, ¿sí? Que lo que hacemos es dar un panorama general sobre cómo armar el estatuto y demás. Y eso lo solemos hacer durante todo el año con todas las tipologías. Yo los invité al grupo que tenemos de Construyendo, donde ahí vamos pasando toda la info y también salen las capacitaciones, las asesorías, todo lo que ustedes necesiten. Y por supuesto me pueden consultar de forma privada lo que necesiten, dentro de lo que yo los pueda dar una mano, siempre encantada. Muchas gracias, Gabriela. No, por favor, si tienen alguna consulta más. No, súper claro. Bueno, me alegro. 7, a ver si alguien dice más, muy bueno. ¿En dónde se encuentra el grupo que mencionaste? Yo les mandé por WhatsApp cuando escribime, Mercedes, y te reenvío el link para sumarte. Analía, gracias. Y bueno, nada. No, a ver, acá una pregunta. Nosotros precisamos para hacer reclamos básicos como luz y gas. ¿Habrá alguna charla? Ah, ya está. Listo. Bueno, cualquier cosa que les queden dudas, me consultan por WhatsApp, no hay problema, por correo. Y bueno, les agradezco por participar. Dale, a vos por dar el curso. Gracias. Gracias, Chao, chao. ¿Cómo tengo que hacer para...?